Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu espíritu en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, habla en nuestros corazones las cosas que tú quieres hacer, las cosas que tú quieres que reflexionemos, porque de cada cosa que tenemos necesidad, tú siempre, Señor, con tu corazón, con tu Espíritu Santo, nos las hablas a nosotros, Señor, en tu palabra, en sueños, en visiones, en charlas, aún en noticias, Señor, o en cosas tan cotidianas como un programa de televisión. Señor, tú puedes usar cada cosa. Usa, Señor, ahora este tiempo, usa, Señor, a este que habla, para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vivimos en tiempos de tragedias. Y yo sé que las tragedias pues tienen muchos carismas, hay muchas formas de pensar en una tragedia. Algunas me conmocionan más que otras. Por ejemplo, esta semana me conmocionó despertar con la noticia de que alguien había hecho un atentado en el puente de Crimea. Crimea fue anexado a la Unión Soviética en 2014, fue parte de un enfrentamiento militar en ese tiempo contra los países que ahí en esa zona anteriormente habían pertenecido a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo sé que todo esto de la geopolítica a veces nos suena medio aburrido, ¿sí? Lo cierto es que Rusia necesitaba un espacio para llegar al mar Báltico y la única forma era tomando un pedazo de Crimea. Pero como están separados geográficamente, tuvo que hacer el puente más grande del mundo sobre una masa de agua. Y ese puente, que es el puente de Crimea, entonces une a Rusia con esta zona que tomó poder político sobre ella. Pues esta semana pusieron una bomba por ahí. Y eso entonces tensa la situación geopolítica más de lo que ya estaba. La semana anterior a alguien se le cayó una bomba por allí en la zona de los Balcanes y el Nord Stream, que es el conducto de gas, tanto el 1 como el 2, con el que se surtía de gas de Rusia hacia Alemania, sufrieron un boquete, están a más de 100 metros de profundidad, quiere decir que no es cualquier persona la que podría llegar allí. Son ductos que tienen 1 metro de espesor, imagínese usted, no estamos diciendo que les cabe 1 metro por dentro, no, que tienen 1 metro de espesor. Y están hechos para que puedan soportar entonces maremotos, para que puedan soportar desastres naturales. Por supuesto que necesitaba hacer un atentado. Esas cosas me conmocionan. ¿A cuántos de ustedes les conmocionan? Sí, más o menos. Pero hay algo que me conmociona más. Y es darme cuenta cómo cada vida en lo individual corre el riesgo de echarse a perder por una mala decisión. Eso me conmociona más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en el potencial destructivo de una bomba, tú dirías, bueno, es una bomba que va a matar a algunos y si todos los demás se salvaran, bueno, ¿sí? Matemáticamente diríamos, pues hay una alta probabilidad de supervivencia. Sí, pero cuando el potencial destructivo se encuentra en cada persona. Somos casi 8,000 millones de personas y tenemos 8,000 millones de posibilidades de destruir la vida humana todos los días. Quizá no la vida de otros en multitud, pero la propia sí. Puedes decir conmigo, en mí está el potencial de destruir la vida humana, comenzando por la propia. ¿Cómo se puede destruir la vida humana? Bueno, en eso somos creativos, totalmente creativos, ¿sí? La podemos destruir con una relación tóxica. ¿Cuántos han tenido una relación tóxica? Bueno, pues entonces usted puede destruir su vida con una relación tóxica. Usted puede destruir su vida, ¿sí? Con un mal trabajo, con una mala amistad,
con una mala decisión al momento de que usted compra un vehículo. Compra un vehículo que no estaba en condiciones óptimas, usted piensa que está bien y el vehículo no frenó y simplemente usted se estrelló. Tantas formas inocentes algunas como no cerrar la boca cuando tendría que haberme callado, y usted destruye una vida, destruye una relación y deja secuelas que pueden durar durante años. Tremendo. Es más, cuando uno piensa todo el potencial tremendo de destrucción, es increíble que estemos aquí. Porque podríamos haber entonces perdido nuestra vida desde hace tanto tiempo. Por eso, Romanos capítulo 5, y voy a leer desde el verso 12 hasta el verso 18, ¿sí? Son bastantitos, pero no demasiados. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mi primera pregunta de esta mañana sería, ¿cómo es que entró el pecado al mundo? ¿Podría decir conmigo? Por una decisión. A ver, ¿cómo entró? ¿Qué es lo más peligroso entonces en el mundo espiritual? Las decisiones. Por una decisión, entonces yo puedo hacer que lo que era perfecto y para la eternidad por una sola decisión, se vuelve imperfecto. Lo que Dios había hecho para que hubiera vida eterna se convirtió en la presencia de la muerte generacional de una familia a otra. Y note usted, ¿quiénes son los que heredan la muerte al ser humano? Los que más te aman, tus padres. Eso es terrible. ¿Cómo una decisión entonces afectó a tal manera la existencia que aquello que debía de ser el fruto de amor implícitamente lleva también la herencia de la muerte? Dice Romanos 5:12. Pues antes de la ley, verso 13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, mientras no estuviera dictaminado que algo no era correcto, dice, ¿cómo podía Dios entonces responsabilizarte de la consecuencia de ello? Pero es cuando Dios dice, esto no es correcto, cuando al llevarlo a cabo, te pone entonces en una infracción. Verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cómo entró la muerte en la humanidad? A ver, ¿cómo entró la muerte en la humanidad? Por una decisión. A ver, dígalo, ¿cómo entró la muerte en la humanidad? ¿Y cómo entró la gracia y la salvación en la humanidad? Por una decisión. Qué hermoso, ¿verdad? En una decisión está el potencial de exterminar a todos, pero en una decisión también está el potencial de traer salvación, gracia, vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren pensar cómo funciona el mundo espiritual? ¿Alguien quiere pensarlo? Ok, si usted quiere saber un poco más de eso, vaya a Explosión de Amor en los próximos días. Y uno de los temas, y por eso ya me estoy preparando en eso, es ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y es curioso cuando uno piensa cómo aquellas cosas que aparentemente son la causa de muerte, Dios toma los mismos principios para convertirlos en causa de vida. Una decisión puede traer muerte, pero una decisión tuya en Cristo trae vida. Y entonces esta forma de pensar, ¿sí?, nos lleva a entender Romanos 5, 17 y 18, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y entonces es importante entender cómo funciona una decisión. De esto he hablado tantas veces que alguien podría decir que es hasta demasiado reiterativo, pero sigo pensando que entenderlo y vivirlo nos puede ayudar a cada uno de los que estamos aquí. La eternidad está puesta delante de nosotros en cada una de las decisiones que tomamos. Esto quiere decir que todo tu destino depende de tu decisión que vas a tomar. ¿Está conmigo? Todo tu destino depende de las decisiones que vas a tomar. Ya tomé algunas ayer, sí, pero el día de hoy tengo que volverlas a tomar. El día de ayer ya me callé la boca en cosas que no debía de hablar, sí, pero hoy tengo nuevas oportunidades. Y cada oportunidad es el momento de tomar una decisión. Las oportunidades entonces me llevan a decidir. Y el versículo con el que yo quisiera pedirle que estemos meditando se encuentra en Job capítulo 22, verso 28. Es un versículo que muchas veces me ha escuchado repetirlo y dice: determinarás a sí mismo una cosa. A ver, ¿cuántas? Determinarás a sí mismo una cosa, en orden. Cada vez que tú estás tomando decisiones, tú determinas una cosa y te será firme, dice la versión 1960, Reina Valera, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. La Biblia en el lenguaje actual dice: decidirás una cosa y se te cumplirá. Ah, qué caray. Este es Job 22, 21. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. A esto le llaman en psicología, y por supuesto que esto es algo relativamente nuevo comparado con la Biblia, el efecto Pigmalión. Es que acontece aquello que tú habías pensado. Y no es casualidad, es más, la física cuántica, que de hecho acaba de salir el premio Nobel de Física en esta semana pasada y se lo dieron a 3 profesores, uno de Estados Unidos, otro francés y el otro creo que es alemán, no recuerdo, precisamente por sus trabajos en física cuántica. Y el dato nada más es curioso y no voy a abundar en ellos porque uno de los que recibieron el premio es el maestro de un estudiante nuestro que estuvo aquí en Tepic, se fue después a estudiar al TEC de Monterrey, de ahí se lo llevaron a Francia, allá terminó su doctorado y cuando salió la noticia, él nos mandó la noticia, sí, mi maestro le dieron el premio Nobel de Física, a ver cuándo les dan a ustedes. Digo, pero pues es emocionante poder saber lo que algún nayarita, algún tepicense anda haciendo por allá en Francia, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros pensamos en cómo lo que yo estoy considerando cambia todo lo que está a mi alrededor. ¿Han oído ustedes hablar de Schrödinger? ¿No? Con Schrödinger tenemos un asunto, él está estudiando dónde se encuentra una partícula dentro del electrón y tiene 2 elementos. Uno es la velocidad a la que está moviéndose, ¿sí? La trayectoria que puede tener entonces con esa velocidad y el espacio, el lugar preciso para poderlo ver. El asunto está de que hay una paradoja y la paradoja es que solamente puedes encontrarlo cuando estás buscándolo para encontrarlo. Si no, no lo encuentran. Y suena muy curioso la paradoja. Y eso ha llevado entonces a los físicos cuánticos a suponer que el mundo funciona de tal manera que solamente se revela aquello, solamente sucede aquello en donde tú intencionalmente proyectas tu voluntad. Ahorita lo que estoy diciendo suena una locura y una tontería. Bueno, el premio Nobel de Física precisamente de este año tiene que ver con sustentar este tipo de cuestiones. Y entonces cuando nosotros pensamos qué es determinar,
Determinar es hacernos firmes en una decisión que hemos tomado, es mantenerla a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades y decir, esto es lo que yo creo y mantenerme allí. ¿Eso es bueno o es malo? Pues eso tiene un problema. Porque tiene dos posibilidades, ¿sí? La primera de las posibilidades es que yo lo estoy haciendo y tomo el lado que ustedes me dicen, y eso significa que tengo la fe, la constancia, el carácter, muy bien, pero ¿y qué tal y si fuera un aspecto negativo? Pues entonces eso sería necedad, terquedad, obstinación, ¿cierto? Y entonces uno dice, qué bueno que tú determinas algo y te quedas allí. ¿Y qué tal cuando eso es algo negativo a la vista de todos los que te rodean? Pero tú dices, es que ya lo decidí. ¿Han escuchado a alguien que toma una decisión y te dice como cierto presidente, haiga sido como haiga sido, y de todos modos se va a quedar como yo dije? Entonces eso ya no es carácter, eso es terquedad, necedad, obstinación. Y entonces el asunto es, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el punto para decir si es bueno o es malo? ¿Sí? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo le haces para saber tú? ¿Sí? Porque yo no soy terco, no soy terco, ¿sí? Y entonces el terco piensa que su argumento está bien, el necio piensa que tiene la razón, el obstinado piensa que es muy abierto, aunque todo mundo a su alrededor diga lo contrario. Y entonces, ¿cuáles son las razones, ¿sí? ¿O qué argumentos debemos de tomar, de aceptar para sostener que una decisión es la adecuada? ¿Cuándo es sabiduría y cuándo es necedad? Está complicado porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si usted le pregunta a su pareja va a decir, es que eres bien terco. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Si yo siempre tengo la razón, ¿sí? Y entonces hay una gran diferencia, diga conmigo, hay una gran diferencia entre tomar la decisión correcta y tomar una decisión correctamente. Ojo, todo mundo está buscando tomar la decisión correcta, en lugar de pensar en tomar la decisión correctamente. Tomar la decisión correctamente es un asunto de método. Tomar la decisión correcta es la parte final de todo el proceso para elegir aquella que sea la más pertinente. Pero todo mundo quiere tener la decisión correcta y saltarse el proceso para llegar a ella. ¿Me explico? Y entonces no me digas nada. Y ese no me digas nada es no cuestiones, porque quizá mis argumentos no son los más correctos. La forma en que yo lo hice no fue la más adecuada. Y entonces, tomar una decisión correctamente, diga conmigo, tomar una decisión correctamente. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la diferencia? Tomar una decisión correctamente, ¿qué implica? Primero, que usted conozca el abanico de las oportunidades que usted tiene, todo el universo de lo que usted tiene que considerar. Esa es la primera cosa. A ver, ¿qué cosas sí puedo decidir? Y ponerlas y decir, ¿qué cosas sí puedo decidir? ¿Cuántos de ustedes hacen una lista cuando van a tomar una decisión de todas las cosas que podrías decidir? Casi no, ¿verdad? Solo algunos que somos medios obsesivos, compulsivos, empezamos ahí, dale y dale y dale y dale. Ya sé que voy a descartarlas casi. Sí, no, pero tengo que ponerlas y decir, también esto lo podría decidir, ¿sí? Las razones pertinentes para elegir una decisión. ¿Por qué usted decidiría algo? A ver, siendo honesto, sus decisiones ¿a quién benefician? ¿Se ha puesto a pensarlo? Porque si soy honesto otra vez, muchas veces cuando me siento con algunos de ustedes a platicar sobre las circunstancias de nuestras vidas y los problemas que tenemos, es porque somos bien egoístas. Y las decisiones que tomamos las tomamos pensando en, por supuesto, en mí.
Y yo no sé por qué mi esposa no lo entiende, ni mis hijos tampoco lo entienden, cuando yo me merecería todas estas cosas. Y entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales tú tomas tus decisiones? O, por ejemplo, las decisiones que tú estás buscando son soluciones parche. ¿Qué es una solución parche? Cuando tú no logras diferenciar entre solucionar la causa de un problema, ¿sí?, o solamente los síntomas, las consecuencias de eso. Y a veces nosotros lo que queremos solucionar son los síntomas, que no se note, que no se sepa, que nadie a mi alrededor pueda percatarse de lo que está detrás de. Cuando lo que queremos corregir son las cosas de fondo. ¿Cuántos de ustedes saben que el cristianismo te exhibe? Te lleva desnudo a la cruz. Y entonces la gente quiere reconocer y medio a fuerzas que pecó. Pero si tú le dices, levántate y dilo en público, la gente dice, ay, ¿eso es extremo? ¿No hay algo más suavecito? Algo que se sepa que medio me porté mal, pero no tan mal para que la gente sepa que soy alguien que mete la pata. Y entonces queremos solucionar solamente los síntomas. ¿Saben ustedes por qué la gente se muere de cosas simples? Porque toma pastillas, analgésicos, que no curan la enfermedad, lo único que hacen es ocultar el síntoma. Tienen gastritis, ¿y qué se toman? Pues algo que en ese momento les quita el dolor y siguen comiendo las cosas que les están haciendo daño. ¿Me estoy explicando? No sé para quién es esto, o sea, para mí nada más. Pero entonces, si usted nada más está tomando aspirinas y mejoralitos espirituales, nunca va a resolver el problema de raíz. Solamente está buscando evadir, simulando los síntomas, ¿sí? Entonces tenemos que identificar el verdadero problema sobre el cual decidir, porque esa va a ser la base de todo el proceso que implica tomar una buena decisión. ¿Cuál es el verdadero problema? A veces en consejería nos llevamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta llegar a lo que es la verdadera causa del problema de algo. A veces llegamos pensando que el problema es lo que acabas de hacer, cuando en realidad lo que acabas de hacer es la consecuencia de una situación que has guardado y has mantenido oculta en tu corazón durante meses o años, y que hasta que das con la causa, el origen, y lo trabajas, en cascada se resuelve muchas de las demás cuestiones. Pastor, pero es que eso es escarbarle mucho. Pero es que si no sacas las cosas de raíz, vuelven a dar fruto, una y otra vez. Y entonces, fíjense ustedes en esto, una solución errónea al problema equivocado es mucho peor que la solución errónea al problema correcto. ¿Cómo es esto? Las dos son erróneas, sí, pero cuando tú ya identificaste el problema correcto, tú puedes corregir un poco y finalmente estarás en la línea correcta. Pero ¿y qué cuando tú te vas en el problema equivocado? Todo lo que hagas finalmente no va a servir. Y vas a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo a tratar de resolver algo que no tiene sentido. A los ministros nos piden muchas veces, pastor, hable con mi hijo porque yo le digo esto y no entiende. Y a veces el problema tiene que ver con causas que no están a la vista y que eso es lo que necesitamos resolver. Ese es el gran problema entonces del mundo espiritual, ¿sí? Otra de las cosas que necesitamos pensar en ellas es las consecuencias que va a generar a nivel prospectivo, a futuro, la decisión que tomes. ¿A quién va a afectar y de qué manera va a afectar tu decisión?
¿Alguien lo piensa? O sea, si yo compro un vehículo ahorita, ¿me va a afectar? Sí, positiva y negativamente. Si no tengo el vehículo, pues ya me voy a poder mover. Pero si el vehículo que estoy comprando excede mi capacidad económica, pues eso me va a meter en un hoyo económico y finalmente voy a terminar en una crisis. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo me va a afectar salir y comprar algo de crédito? Bueno, pues en este momento ya tengo el pantalón nuevo que quería. Pero, ¿y si no tengo trabajo para pagarlo? ¿Alguien alguna vez quedó enfrascado y en buró de crédito con tarjetas de crédito? Pues yo soy de ese club. ¿Y la deuda qué sucede? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y te va rebasando al punto que terminas esclavizado. Y si no hubiera sido porque Dios en su misericordia y con 3, 4 jalones de oreja y ayuda de mucha gente pude pagar eso, llega un momento en donde te vuelves insolvente por no poder tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? En mi caso era simplemente decirle a mi esposa, no puedo. Mi esposa lo ha dicho muchas veces y no es por balconearnos, siempre ponemos de ejemplo nuestras vidas, pero cuando nos casamos, ella venía con la costumbre de su casa donde su papá, siempre que le pedía algo, siempre le daba lo que le pedía. Y ella todos los días podía gastarse lo que trajera en la bolsa porque al día siguiente le volvía a pedir al papá y el papá le volvía a dar. Y si acaso ella pedía y el papá no traía, entonces ella pedía en la tienda y ella decía, mi papá lo va a pagar. Y a los días el papá iba y lo pagaba, ¿sí? Sin saber cómo lo había pagado. Entonces cuando nos casamos, ella siempre estaba pensando en lo que necesitaba para ser feliz. ¿Han escuchado esa frase? Mira, es que si ponemos esto aquí, ahora sí la casa ya va a quedar como yo quiero. Hiciera la cortina, ponías la cortina, sí, pero como que la cortina le falta un cuadro a un lado, ¿no? Y ya ponías el cuadro, sí, pero luego le falta el florero. Y ya comprabas el florero. ¿Y cómo se va a sostener el florero sin la mesita? Pues entonces la mesita, oye, y el pañito que va entre la mesa y el florero, ¿sí? ¿Y qué tipo de flores? No, porque, y entonces de cosa en cosa, de cosa en cosa. Y el asunto es que mi problema, uno de mis problemas es que yo fui más hijo criado de madre que de padre. Y yo a mi mamá jamás le pude decir que no. Y entonces yo fui educado en casa a que en una mujer no se le puede decir que no. Y mi esposa me dice, tú con los hombres eres bien duro. ¿Y con las mujeres? Dice, te mueven, te manejan y yo digo, ay, es que no voy a tener tiempo, ay, ayúdame, que no sé qué. Y ahí anda uno diciendo que sí. Y durante años ese problema de no poder decir que no me metió en un montón de situaciones. Entonces, el problema no era el crédito. ¿Cuál era el problema de fondo? Que no sabía decirle que no a una mujer. ¿Me estoy explicando? Horas y horas y horas de consejería para llegar a algo que aparentemente no tenía nada que ver. Pues sí, pero yo tengo que pensar entonces las consecuencias que tiene cada cosa que yo voy haciendo. ¿Sabe usted que las consecuencias tienen que ver con que generamos entornos destructivos? Una mala decisión genera destrucción. ¿Lo dice conmigo? Una mala decisión genera destrucción. ¿Qué más? Pues cuando hay destrucción incrementa el riesgo de que pierda lo que tengo, el riesgo de que la persona no confíe en mí, el riesgo de que pierda el trabajo. Entonces las malas decisiones aumentan el riesgo y el aumento del riesgo trae como consecuencia aumento de incertidumbre y empezamos a estar ansiosos. ¿Sabe usted que la gente que tiene doble vida vive en una constante ansiedad? Es destructiva. ¿Qué va a pasar si se enteran? ¿Qué va a pasar si la verdad sale a la luz? La gente que yo no quiero que se entere y entonces viven en una constante incertidumbre, ¿sí? Todo eso termina causando división. Y toda división, toda fractura, finalmente genera un ambiente hostil a mi alrededor.
En ese ambiente hostil, entonces, la gente deja de confiar en el que tomó la decisión, porque ya se equivocó una vez, y si se vuelve a equivocar, ¿cuántos de ustedes meterían sus ahorros una segunda vez, ¿sí?, a la caja de ahorros que los dejó sin ahorros? Pues no, ¿verdad? ¿O cuántos le prestarían otra vez al que no les quiso pagar? Pues no. Y tú dices, está bien, voy a volver a correr el riesgo, y otra vez te la vuelve a hacer. ¿Lo harías la tercera? Y entonces, ¿por qué le pedimos a nuestros esposos o a nuestras esposas? ¿Sí? Ay, ¿por qué desconfías de mí? Y dice, no, pues te explico. ¿Sí? ¿Cuántas decisiones equivocadas tomas, ¿sí?, porque no escuchas consejo? Y entonces eso genera una crisis de responsabilidades. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no debo de hacer caso a lo que me dices? Y me toca escuchar hijos que dicen, es que mi papá no sabe tomar decisiones. Y si yo le digo que no estoy de acuerdo, luego dice, es que tú me debes de honrar. Digo, sí, papá, sí te quiero honrar, pero lo que estás diciendo es absurdo. Ah, y ahora me criticas. ¿Me estoy explicando lo que estoy intentando decir? Dígale al que está a su lado, tenemos que aprender a tomar decisiones correctamente. Y entonces, si yo no quiero caer entonces en eso, pues tengo que darme cuenta de cuáles son los sesgos o los errores en los que normalmente cae una persona cuando toma esas decisiones. ¿Qué tipo de sesgos? Por ejemplo, buscar la decisión perfecta. ¿Existe la decisión perfecta? No. Diga al que está a su lado, no existe. Porque quien la toma es un humano imperfecto. Entonces, ¿existe la decisión perfecta? No, no existe, ¿sí? Y entonces, una decisión perfecta seguramente no nos va a dar ningún fallo, todo va a estar bien, ¿sí? Y buscando una decisión perfecta terminamos paralizados y no hacemos nada. Y no hacer nada también es decidir. Y a veces en la indecisión terminamos generando más conflictos que con una decisión que, aunque no era la óptima, era la que estaba a nuestro alcance. ¿Saben ustedes que una de las cosas que se me hace bien curiosa de los cristianos es que somos cobardes para decidir? Siempre tenemos temor de ofender a Dios. Diga conmigo, el problema no es la decisión, es la forma en que tomas la decisión. Y vuelvo a insistir, el asunto no es el hecho, es la motivación del hecho. A Dios lo que le ofende no es lo que haces, es la intención que tienes al hacerlo. El pecado no es un asunto de lo que haces, el pecado es un asunto de la motivación del por qué lo haces. ¿Me estoy explicando? Ahí es donde comienza el problema. Y entonces, otro problema, otro sesgo, es que somos poco realistas y confundimos lo que sucede con lo que quisiéramos que sucediera. Y está como aquella canción de Juguemos a Cantar, ¿verdad? Ay, qué bonito sería si yo fuera presidente, ¿sí? ¿Sí? Para todita la gente, si yo fuera presidente, aunque fuera mediodía, y entonces ya decimos, ay, es que si yo hiciera esto y pasara aquello y acomodamos el mundo ideal, ¿sí?, si tú tomaras una cierta decisión. Dile al que está a tu lado, ubícate. Ser realista. No es lo que tú quieres que suceda, ¿sí?, es lo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces nos hacemos trampa nosotros mismos. No hay peor engañado que el que se engaña a sí mismo, ¿sí? Dejamos lo racional a un lado, todo el mundo nos está diciendo, te vas a tropezar y vas a terminar bien raspado, y nosotros decimos, no, a otros les ha pasado. ¿Y cuál es la siguiente frase? Pero a mí no me va a pasar. A todo mundo lo han fraudeado, pero a mí no me van a fraudear. ¿Sí? ¿Sabe usted por qué cuando hay gente fraudeada, sobre todo quienes tienen un cierto nivel social, no reportan el fraude? Por vergüenza. Que te metiste a una cosa piramidal
y te estafaron y no dices me metí. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? ¿Sí? ¿Cómo me voy a ver? Todo el mundo va a decir, ¿y caíste? Y uno... Entonces, en lugar de eso, para no decir nada, nos autoengañamos y no decimos nada. Otro sesgo es decidir por moda. Y hacemos lo que otros hacen porque parece que tiene sentido. Ok, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del trending? ¿Sí? ¿Sí se dice trending? O sea, invertir en criptomonedas, invertir en la bolsa, invertir en valores, meter tus ahorros de toda la vida porque te va a dar el tanto por ciento y ya te hacen números y tú dices, y entonces, ¿qué sucede? Ahora, yo he hecho cosas de esas, sí las he hecho a sabiendas, ojo, a sabiendas. ¿Qué tan fácil es que una persona sea engañada? Hace 3 años, antes de la pandemia, 4 años, yo invertí en trending, ¿sí? Sabiendo que iba a ser una estafa. Yo quería saber qué tan fácil era que una persona terminara siendo estafada. Yo sé que eso suena tonto. Bueno, a los ministros nos toca hacer cosas como esas, ¿eh? De veras el perro es bravo y vas y te le paras, ¡ay! Te muerde y entonces dicen, nadie se acerca, este sí muerde. Y entonces había un anuncio, hablé con lo del anuncio, ya me empezaron a decir y ya te están engatusando y todo lo demás, y había que depositar una cierta cantidad que eran como 5,000 pesos. Y entonces ya te metes a la aplicación y empiezas a darle a la aplicación ¿sí? Ahora, son procesos estocásticos que tienen un cierto comportamiento, yo entiendo la matemática detrás de eso, pero una cosa es lo que te dice la aplicación y otra cosa es lo que está sucediendo en el mercado real. Y entonces empiezas a ver eso mismo y yo lo estaba contrastando con lo que estaba sucediendo realmente en el mercado de valores. Y acá de repente te da la idea, la ilusión de que va a subir y la gente dice, está subiendo, está subiendo. Y le metes más, sí. Perdiste un poco, pero eso es como ir entonces al Play City, sí, con que ni... ¿Cuál es el lema de Play City? Con ir ganas. Con ir ganas, no, con ir pierdes. Pero la gente dice, ya tan solo con ir, ya tan solo con tener la aplicación, va a trabajar por ti y te vas a hacer rico de la noche a la mañana y tú empiezas a ver entonces todos los anuncios de cómo vas a tener un salario extra y metiste 5,000 y ganaste 1 peso, perdiste 2, ganaste 3, perdiste 4 y ya cuando vas haciendo el balance de repente 2 semanas después, ¿cuánto tenía de los 5,000 pesos? Nada. Ahora ya era consciente de que se iban a perder. Y ya me dijeron, no, es que esto así es cuando uno va aprendiendo, no, y cuando vas terminando también, ¿sí? A menos que te dediques a eso, ¿sí? A menos que tengas todo un sistema para eso. Finalmente, las grandes depresiones económicas de los últimos 150 años, ¿qué nos enseñan? Que el que pierde siempre es el ciudadano de a pie que no sabía de nada, que le invirtió y quienes finalmente terminan rescatando todo esto, pues son los del Fobaproa y todo lo demás, ¿sí? Y entonces uno tiene que entender, en las modas, todo mundo dice algo que no conoce, se engorda el mercado, todo mundo toma decisiones por cosas pasajeras y llega un momento en donde terminas entonces estafado, ¿sí? Otro sesgo es que yo tengo la intuición. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente por intuición va a jugar a la lotería, va a jugar a los datos, va a jugar a la ruleta, va a jugar a lo que sea por pura intuición? Es que ahora sí siento que lo traigo, siento que lo tengo. ¿Y a la hora de la hora? ¿Por qué la casa siempre gana? Porque es un negociazo. Los que han ido a Las Vegas, tú ves los hoteles y ves el tamaño de las casas de juego y todo lo que se invierte. Tú llegas y te sientas y con estar ahí sentado te están ofreciendo para que sigas entonces jugando y jugando y jugando. ¿Y por qué entonces no quiebran con todo lo que le invierten? Lo que pagan en luz, lo que pagan en infraestructura, ¿y por qué no quiebran?
porque te vas desangrando gotita a gotita y no lo vas sintiendo. Y entonces, cuidado con la intuición, ¿sí? Los matemáticos no tenemos intuición. Lo que hacemos es demostramos que algo es y hacemos estadística de eso. ¿Me explico? Si tú eres nada más de la intuición, entonces dices, yo estoy pensando en tal cosa, ok, haz un experimento, llévalo a cabo, encuentra resultados y no pongas en riesgo todo lo que es el esfuerzo de toda una vida por solamente algo que pudo haber sido idea de un rato. Hay ideas que son buenísimas a las 3 de la mañana, créanme. Yo las anoto, muchas de ellas, y al otro día que te despiertas y las lees y dices, ¿y esto qué? ¿Sí? O sea, ya después de un café, ¿sí? La maravilla desaparece. A veces el sesgo es que somos prisioneros de nuestras ideas, ¿sí? Y somos bien aferrados, es que así yo lo he hecho siempre, es que así me funcionó. Y resulta que los tiempos van cambiando, o resulta que hay cosas que nunca las aprendiste, ¿sí? A veces sobrevaloramos el consenso en la toma de decisiones también, y ese es el extremo contrario. ¿Cuántos de ustedes saben que la mayoría es ignorante? Sí, de veras. La naturaleza humana es ignorante. Cuando nacemos del vientre, y ahí está Danielito chiquito, que es un hermoso chiquillo, pero usted pregúntele cualquier cosa que para usted sea evidente, y el niño está creciendo apenas y no sabe. Por eso, la ancianidad es una edad de honra, porque ya pasó uno años cometiendo errores y viendo a otros cometer errores, y uno puede tener un poco más de visión. ¿Están de acuerdo conmigo los viejos? Pues sí. Los jóvenes, no, ya están chocheando, ya están viejones, ¿eh? Sí, pero esos viejitos le pueden ahorrar a usted un montón de decisiones dolorosas, porque nosotros ya las vivimos. Y a veces las mayorías lo que dicen va en contra de la sabiduría. Ok, y con todo esto entonces voy a regresar a Job 22, 21, ¿sí? Job 22, 21 dice, vuélvete ahora en amistad con él, o dicho con Dios, y tendrás paz, y por eso todo te salga bien. Cuando nosotros decíamos determinarás a sí mismo una cosa, y esta se llevará a cabo, el verso 28 está después del verso 21. ¿Lo puedes decir conmigo? El verso 28 está después del verso 21. Y entonces uno debería entender que cuando dicen determinarás a sí mismo una cosa, el antecedente es hazte amigo de Dios. Si tú te haces amigo de Dios, entonces vas a buscar pensar a la manera de Dios. ¿Cómo entonces me voy a asegurar que mi decisión sea adecuada? ¿Sí? Porque ya hemos dicho, no es lo mismo tomar la decisión correcta que tomar correctamente una decisión. ¿Lo vuelve a decir conmigo? No es lo mismo tomar la decisión correcta que tomar correctamente la decisión, ¿sí? Y entonces, hay tres cosas que yo diría que Jesús nos enseña, o la palabra nos enseña. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Así dice Juan 13:15. Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? Ese vientecito nos va a despertar a todos. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? Yo sé que todo lo que he dicho se nos puede olvidar. Diga conmigo, 3 es un número fácil. Ok, entonces, para tomar correctamente una decisión, 3. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Está bien? ¿Cuál sería entonces la forma del Padre? Pensando hacia el Padre, para tomar la decisión correctamente, es que tu orientación sea la correcta hacia el Padre. ¿Sí? ¿Vas a tomar una decisión? Antes de cualquier otra cosa, enfócate
al Padre. Dice en Malaquías 1:6, Dios hablándole al pueblo de Israel: si el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí? ¿Qué es honrar a Dios? Mi pregunta sería: ¿lo que quieres decidir honra a Dios? ¿Cómo está honrando tu decisión a Dios? Todavía no estoy diciendo qué vas a decidir. Lo que te estoy diciendo es, en el proceso de decidir, tu actitud es honrar a Dios. ¿Sí queda claro el punto? ¿Todo el mundo queda claro el punto? Ok. Siguiente. Hacia el Hijo. Entonces la primera era la orientación, ¿sí? Hacia el Padre. La segunda, la intención que sea correcta. ¿A qué vino Jesús a este mundo? En Mateo capítulo 1, verso 21, cuando viene el ángel Gabriel y se pone con María, le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Entonces, Mateo 18:11 nos va a decir: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Todas las cosas que Jesús hizo sobre la faz de la tierra, ¿para qué eran? ¿Para qué eran? ¿Cuál era el motivo, la intención? Salvar. Su intención era la correcta: salvar. ¿Van conmigo? Ahorita vamos a juntar las tres. Y la tercera cosa, con el Espíritu Santo, que tu actitud sea la correcta. Entonces, con el Padre, que tu orientación, lo eterno, la visión de lo eterno, sea correcta. La segunda, con el Hijo, que tu propósito, ¿sí?, tu intención sea correcto. Y la tercera, con el Espíritu Santo, que tu actitud sea la correcta. ¿Cuál es la actitud del Espíritu Santo? En Proverbios 1:23 dice: vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Ok, ¿a quién se lo dijo esto? A los judíos. Y entonces los judíos van a decir: ya ves, el Espíritu Santo es para nosotros. Sí, pero en Isaías 44:3 Dios dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y otra vez dice uno: mi generación, es para mí y para los míos. Y Dios dice: no me has entendido. Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo: sobre toda carne. ¿Sobre quién? ¿Qué es actitud? Que el Espíritu Santo se derrama sobre buenos y malos, sobre altos y chaparros, sobre gordos y flacos, sobre blancos, ¿sí?, rojos, amarillos, negros. O sea, Él dice: para todos, sobre toda carne. No está buscando privilegiar a alguien. Su actitud es hacer lo correcto siempre. Fíjate, si Dios, siendo Dios, no tiene problemas con hacerlo con la actitud correcta. Ahora, yo dije, de todo lo que dije, rescata tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y el Padre cuál era? La orientación correcta. Estoy tomando decisiones. ¿A quién debo de honrar? Al Padre. Segunda cosa, estoy tomando decisiones. ¿Con qué intención, con qué propósito lo hago? Jesús tenía muy claro: mi propósito es salvar. Todo lo que Él hizo era para salvar.
¿Cuál es el propósito para ti en tu vida? ¿Cuál creen ustedes que es mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? Yo me he pasado toda mi vida invirtiendo en personas, de veras, toda mi vida. Dinero que me llega tiene que ver con poder ver qué puedo hacer, ya sea directamente para otros o al aprenderlo yo para enseñarlo a otros. Y en eso se me va la vida. Siempre estoy pensando que todo lo que yo vivo se tiene que traducir en una enseñanza para alguien más. Y por eso, como les decía hace rato, cuando alguien me estaba diciendo del trending, de todo lo demás, ¿qué hice? Pues me metí, lo hice yo primero y dije, ¿sabes qué? Vas a perder. Ay, es que tú no sabes, acabo de perder en 2 semanas 5,000 pesos, ¿sí? ¿Estás listo para perder los tuyos? No, bueno, entonces no le entres, ¿sí? O si te vas a dedicar a eso, vete por un lado que pueda ser más segura. Estudia para la bolsa de valores y estudia lo que tenga que ver, si no te van a despelucar. Mis 5,000 pesos, si ustedes quieren, para mí fue una pérdida, pero evité que alguien perdiera su casa o que alguien perdiera su carro o que alguien perdiera lo que ni siquiera tiene. ¿Me estoy explicando? Y la tercera cosa, ¿cuál es? La actitud correcta. ¿Puedes decir conmigo actitud? A ver otra vez. Si usted tiene la actitud correcta, usted va a estar tomando decisiones correctamente, porque se va a permitir ser corregido, porque va a aprender de quienes están a su alrededor, porque no se va a empecinar y va a decir, no, es que esto es lo que yo quiero, llega como sea, ¿sí? Me he de comer esa tuna, como decía, aunque me espine la mano, y dice, ¿qué necesidad? Ok, con todo esto entonces, cerrando el tema, ¿por qué es importante esto? Miren, todos los días me entero de personas queridas, que sus vidas están en crisis de alguna manera por decisiones tomadas equivocadamente. Tenemos que aprender a decidir. Estamos en un punto en la historia donde vamos corriendo a una velocidad que usted no se imagina, a una crisis global. Y tenemos que aprender a tomar decisiones correctamente. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de cuidar nuestro ingreso, es tiempo de ser sabios en qué invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo. La pandemia tenía un virus que de una u otra manera medio lo entendíamos. Fue solamente inicio de dolores. Acabamos de entrar aquí en Tepic, ya se sintió al cambio de clima. ¿Cuántos ya lo sintieron? Ok, hace 2 semanas en Europa, en Alemania, fue la primera nevada. Y usted va a decir, ¿y por qué este hombre está tan obsesionado con eso? Porque todos los países de Europa, después de que perdieron, ¿sí?, la relación con Rusia por todo el bloqueo y la guerra y demás, tienen una crisis energética y va a ser el invierno más frío después de la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron todo, ¿sí? Y la gente no va a tener cómo calentarse. Las ciudades tienen apagadas sus luces por la noche porque no tienen energía suficiente. Y eso solamente lo que va a traer es un desplome económico. Europa va a entrar en una crisis horrible, ya está vislumbrándose, pero va a entrar en una crisis horrible, y junto con Europa eso va a traer un cisma entonces. Estados Unidos le sigue jalando la cola al gato a ver hasta dónde se estira, y estamos entonces en el umbral de un enfrentamiento, primero económico y probablemente bélico, que estamos muy lejos nosotros, pero de todos modos las consecuencias del enfrentamiento las va a sentir usted en el bolsillo. ¿Me estoy explicando? Mi labor es decir, esto está pasando,
hacia allá vamos, tomemos decisiones sabias. Y aunque todo esto ha estado alrededor del verso 28, yo regreso al verso 21. Vuélvete ahora en amistad con Dios, y por ello tendrás paz, y todo te saldrá bien. ¿Podemos orar? ¿Me acompañarían a orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque siempre nos has dado la oportunidad de decidir. Y al decidir, nosotros podemos, Señor, establecer el rumbo hacia donde van nuestras vidas. Hay muchas cosas que se salen, Señor, de nuestras manos. No somos nosotros quienes deciden el futuro del mundo, pero sí somos nosotros los que podemos decidir la ruta, el rumbo de nuestras vidas, Señor. En este momento tú nos estás hablando de las cosas que vienen para que seamos sabios y entendidos, Señor. Señor, nosotros no somos las víctimas, nosotros somos luminares en este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros tenemos que saber, Señor, hacia dónde nos quieres mover como tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. En el nombre de Jesús.